Línea al doctor Marcelo Arancibia. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias igualmente, doctor. Bueno, el primer tema que tengo, me parece central también lo que ha pasado, la situación con la Argentina con Brasil o Brasil con la Argentina, no, porque ya el disparador fue las, los insultos. ¿Esto formará parte de algún plan, alguna cuestión premeditada? Me refiero en lo geopolítico, ¿no? Sí, hay parte de la personalidad del presidente que creo que debe ser analizada no solamente desde el punto de vista político, sino también, y lo digo con todo respeto, psiquiátrico, porque me parece que Milei es esas personas que no toleran eh, que se, que se lo contradiga o que sea algo que a él no le gusta. Por ejemplo, que Lula en la campaña del 2023, como fue en el 2015, haya apoyado al justicialismo en las candidaturas presidenciales, cosas que estaban mal y que Lula, así como pide que nadie intervenga en los asuntos internos de Brasil, fundamentalmente los electorales, bueno, él también tendría que tener esa actitud para con el resto de los países, con Argentina en particular. Pero en el caso del presidente, no es solamente Lula, puede ser un chico con autismo o cualquier persona que pueda contradecirlo o hacer algo que no le gusta, que él no puede contenerse, tiene que salir violentamente a insultar, a destratar y poner en riesgo una relación histórica, trascendental, estratégica, como Argentina tiene con Brasil y que inéditamente, por primera vez, tal vez, no sé, habría que remontarse a las épocas de tensiones bélicas entre Argentina y Brasil, siglo XIX, nos han retirado el embajador y se ha reducido nuestra relación diplomática a lo mínimo. Insultos permanentes del presidente al presidente Lula, que está en un proceso electoral. Es decir, no solamente fue campaña por la oposición brasilera, sino que en Argentina hay reportajes donde no vuelve otra vez a insultar, confundiendo lo ideológico, sus diferencias personales con una relación de hermandad que tenemos con Brasil. Pero bueno, también está lo otro. Milei intenta emular o ser el más obediente y fiel ladero de Trump, quien está ya en un plano geopolítico intentando llevar a las democracias occidentales hacia la extrema derecha, donde Trump es sin duda el principal referente dentro de bueno, su conflicto comerciales con China y con otros países. Bueno, Milei intenta ser el más adulador, el más seguidista de estas políticas de Donald Trump, que no son tampoco las políticas históricas de Estados Unidos, y bueno, nos genera este conflicto innecesario que puede poner en riesgo no solamente la hermandad, sino nuestra integración económica y política con Brasil. Claro, claro, eso estaba pensando, ¿no? Es decir, las cosas no siguen tan normales cuando se producen estas cosas, siempre esta animadversión genera situaciones, aunque el empresariado o los vínculos de los empresarios de Argentina y Brasil a veces ni se meten en esto, pero esta imagen es pésima en términos de lo que, y ahí te pregunto cómo estás mirando la economía argentina, y ya mirándola en términos, si querés, pensando en un 2027 que todavía está cercano, pero muy al margen de lo que puede pasar todavía, ¿no? Bueno, a ver, si bien es cierto que los negocios los hacen los empresarios, hay políticas de cooperación, integración entre Brasil y Argentina que lo definen los estados. Entonces, a ver, nosotros los sanjuaninos exportamos mucho, fundamentalmente alimentos a Brasil. Este problema genera que, bueno, si el día de mañana hay una dificultad para que nuestros productos, por ejemplo, las pasas de uva, ingresen a Brasil por alguna barrera arancelaria o para arancelaria, bueno, ¿con quién vamos a plantear nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones para que nuestros productos ingresen a Brasil? Si ya no hay embajador brasilero acá y se le ha pedido al embajador argentino que se retire de Brasil.
¿Me entendés? O sea, este tipo de relaciones mínimas, Argentina la tiene hace mucho tiempo con Irán. Ahora, con Irán nuestro comercio es inexistente. Eh, Ah, en que Brasil es nuestro principal socio comercial, el que más nos compra y el que más le vendemos. ah, Eh, Además, el es, nivel de integración, ¿me entendés? Se ha hecho un gran esfuerzo para que la frontera se diluya, para integrar a los pueblos. Bueno, una barbaridad, una gran irresponsabilidad de un presidente que hace lo que él pide que no le haga. Y que no puede contenerse y que eso, bueno, hace a su psiqui, pero también a una estrategia política porque la ultraderecha a nivel internacional, que ha logrado un gran avance electoral en Sudamérica, en Latinoamérica, pretende de que, bueno, que los Bolsonaros vuelvan al poder. Y hay que recordar que los Bolsonaros pasaron un límite democrático que fue intentar a través de un golpe de Estado que Lula no asumiera esta presidencia que está llegando temporalmente a su fin. claro, Así que bueno, eh, así claro, estamos, país. Cada vez más complicado en las relaciones internacionales porque no se la, no se la ve a las relaciones internacionales por cuestión de interés estratégico del país, sino por pura ideología y capricho personal de una persona que, bueno, no se puede contener. Eh, claro. y lo hace siempre en reportajes, estos reportajes que son actos de propaganda, donde el presidente, desde que asumió, es incapaz de dar un reportaje a un periodista que sea digno de tal denominación, sino a propagandistas que seguramente son lo que él denomina ensobrados, porque habla y nadie le aclara cosas porque también otra cosa que está incurriendo mi ley es la mentira. Como Donald Ah, Trump, que tiene récord de mentiras por día, bueno, el presidente miente y miente mucho, fundamentalmente en los datos económicos y sociales. Y pasamos al tema de cómo vemos la economía argentina, no solamente miente, sino que ya está demostrando un nivel de desconexión y de insensibilidad de lo que está pasando, producto de un ajuste que el país necesitaba, porque el país no podía seguir a la deriva como venía con la economía de Cristina, de Alberto Fernández y de Massa, pero lo cierto es que ese ajuste está provocando, bueno, otros problemas que el presidente dice que es un problema de la gente, que él no tiene nada que ver. Bueno, así como la inflación provocaba que el argentino saliera rápidamente a consumir para que la plata no se le devalorizara en la mano, bueno, hoy el tema es con la baja de inflación, que digamos a nivel internacional es altísima, el 30% anual, pero para los argentinos es una inflación muy moderada, muy pequeña. Lo cierto es que a la gente hoy la plata no le alcanza y no es que se le escurra entre las manos los billetes porque se desvalorizan, no le alcanza. Y como no le alcanza, hay un porcentaje enorme de argentinos, y en particular, según los datos que existen de San Juanino, que para poder llegar a fin de mes tiene que endeudarse. Y ha llegado el punto que ya ese nivel de endeudamiento ya se agotó. Ni los bancos, ni las aplicaciones te siguen dando préstamos y bueno, a la gente ya no tiene para pagar los servicios, para los gastos diarios, que es la alimentación. Entonces, la baja de la inflación, la reducción del déficit fiscal ha sido trasladado a la sociedad. Sí, el Estado ya no tiene déficit fiscal, ya no gasta más de lo que le entra, pero bueno, ese ajuste por algún lado ha salido y ha salido en los bolsillos de la gente que, bueno, no le alcanza, la plata no le rinde. A pesar de que la inflación es baja, sigue siendo superior a las mejoras salariales de los trabajadores formales y fundamentalmente de lo que hoy son mayoría, los informales. Yo siempre me ah, pregunto qué será de la vida de ese muchacho cuando Milei vino por primera vez a San Juan y que hizo una suerte de pogo en la peatonal y se acercó un joven con un bolso de pedidos ya y los dos en la peatonal desaforadamente gritaban que la casta tenía miedo. Bueno, hoy que Milei es la cara de la casta, ya junto con Cristina y compañía, ¿qué será la vida de ese muchacho? Porque en definitiva, él, que seguramente debía pedalear cualquier cantidad sí, de kilómetros para poder llegar al día o a la semana, al mes, hoy tiene que hacerlo 2 o 3 veces más de lo que lo hacía cuando la inflación estaba totalmente desbocada.
salvo que acá la Libertad Avanza le haya tirado un cargo político, lo más probable que ese muchacho esté peor que de lo que estaba cuando Milei llegó. Sí, siempre sosteniendo que la situación económica que Milei fue catastrófica y era insostenible, pero lo cierto que esos son los sectores, los informales, como los chicos de Pedido Ya, de las chicas, la están pagando, pero con creces, y se están endeudando en sus propias aplicaciones, que bueno, esta gente que nos gobierna está dispuesta a entregarle a estos señores de Silicon Valley nuestra riqueza, como por ejemplo el tema de lo que se va a discutir el jueves en el Senado de la Nación de la Ley de Tierra. Pero lo cierto que si la solución social, laboral de la Argentina pase por mano de las aplicaciones, bueno, es una nueva manera de esclavitud financiera, porque hay una encuesta que dice que un 70% de las personas que trabajan con estas aplicaciones terminan endeudadas con las propias aplicaciones para poder seguir trabajando. Entonces es una cadena viciosa donde cada vez tenés que trabajar más para poder pagar los préstamos que te dan este mercado no financiero, que son las aplicaciones, y cada vez te alcanza menos para poder llegar o subsistir. Entonces, bueno, que el presidente diga o asocie a todos los que cuestionamos estas consecuencias del modelo económico, que somos todos unos zurdos de mierda, que somos unos comunistas, que sus seguidores digan en su programa de radio que hay que tirarnos napalm. Bueno, ojo, acá el discurso violento, fascista, está llegando a un límite muy preocupante, y fundamentalmente lo que debiera prestar atención la gente de la Libertad Avanza y aquellos que se quieren aliar con la Libertad Avanza desesperado para no perder poder, es que el enojo, la calentura, la desesperanza y la decepción de los argentinos ya es mayoritario. Y también tiene que tomar carta en el asunto el peronismo, porque esa gente no va a ir a votarlos a ellos. No porque te pongas un poncho de gaucho, la gente te va a ir a votar. No porque vayas a un acto de Angelilla en La Rioja, la gente te va a votar. Porque esa gente del peronismo, bueno, es la quinta esencia del gran fracaso argentino. Y que tengamos este presidente totalmente sacado de sí y con una ideología internacional muy peligrosa. Claro, y estaba pensando, siguiendo el curso de la economía, esto que dijo el ministro de Economía Caputo, diciendo de que respecto al endeudamiento de la gente con las tarjetas, dice que este es un negocio entre privados. El Estado no tiene por qué salir a bancar esto, se la tienen que bancar Bueno, de la eso toma es de los falso, créditos. eso es falso, porque la gente no que se endeude para obtener, a ver, bienes durables, por lujo, por capricho, no, se endeuda para pagar los servicios y para comer. Y sí, es responsabilidad del gobierno porque, insisto, el déficit fiscal de la nación, que era monstruoso, no ha desaparecido, se ha trasladado al bolsillo de la gente, porque para tener ese superávit fiscal, para poder bajar la inflación, el gobierno nacional, ¿qué es lo que hizo? Planchó la actividad económica. Por eso es que el 87% de la economía argentina está para abajo. Lo ha dicho alguien insospechadamente que es liberal, que no es comunista. Es Miguel Ángel Broda, ex patrón de Milei, que lo echó porque no estaba contento con su trabajo. Bueno, el 87% de la economía va para abajo. Y no va a ser la minería, la energía y el agro tecnificado el que va a permitirle ganar la reelección. Entonces, bueno, sí, ellos son responsables. Ellos son responsables. O sea, así como la inflación ha bajado el 300%, el 30% anual, bueno, a la gente hoy ya no le alcanza. Si no, preguntémosle a los empleos públicos, a estos muchachos del trabajo informal, como Pedido Ya, Uber, etcétera, cómo le está yendo. No, ¿Me entendés? Entonces, bueno, sí. un gobierno que tiene una ideología bueno, y carece de un pragmatismo para darse cuenta que hay cosas que hay que cambiar para que su propia política desinflacionaria no termine fracasando. Claro. Y también dentro del contexto de la economía, ¿no? Una medida de fuerza que mantenía paralizadas operaciones de más de 150 buques, ¿no? Tiene que ver con un decreto que desregulaba y el practicaje, y se levantó el paro portuario
bueno, ha tenido que dejar sin efecto la aplicación del decreto 690-2026 y tuvo que conformar una mesa de diálogo. Digo esto porque ahora van a revisar lo que debieron prever. Es decir, no sé si hay una suerte de pésimo análisis de las cosas. Se dialoga después que viene el despelote, de que están 150 buques sin hacer nada. No sé si esa es la pregunta, pero el razonamiento tiene que ver con algo que está mal dentro de lo que es la conducción económica, ¿no? O de la economía. La paralización de los puertos significa menos ingresos para el fisco, a ese que tanto odia el presidente de la nación, por el tema de las retenciones y demás impuestos nacionales que se pagan. Pero yo al principio decía, bueno, esta ideología práctica que cree que se puede diseñar el mundo y la economía desde un despacho. Pero después de estos decretos, de la ley de propiedad privada y la habilidad de la propiedad privada, yo creo que hay que empezar a investigar si atrás de esto no hay tráfico de influencia, si no hay negocio, porque evidentemente lo que Sturzenegger procuraba no era bajar los costos de los servicios portuarios para abaratar, digamos, la exportación o importación de productos de la Argentina o hacia la Argentina, como el tema de la ley de tierra. Yo creo que acá hay intereses económicos muy fuertes, y que Sturzenegger tarde o temprano va a tener que rendir cuenta de lo mismo. Creo que se ameritará oportunamente una investigación de estas ideas que parecen tan de libro, teórico, pero que tienen en la práctica una repercusión que va a la República Argentina y fundamentalmente en territorios como San Juan, que tiene recursos naturales estratégicos. Así que bueno, ya no creo, es como la discusión de Milei, si es o se hace, es cosa. No está bien psiquiátricamente, pero también tiene un componente ideológico muy fuerte que explica todas estas cosas que hacen y que, bueno, pareciera que el hombre no está en sus cabales, no. Por ahí, en parte, no está en sus cabales, esa personalidad violenta, intolerable, que calza perfectamente con una ideología que procura eso, el odio a través del algoritmo. Claro. Y combinado con todo esto, porque se va acumulando cosas, ¿no? En este caso, Pedro Peretti, que fue presidente de la Federación Agraria Argentina, no solamente denunció censura, ¿no es cierto? Porque dice, tengo que empezar denunciando la censura que hemos tenido en la provincia de Santa Fe, quienes queremos expresarnos en contra de esta ley de extranjerización, la que, digamos, ya hay prácticamente mucha gente no está de acuerdo con esto. Bueno, de paso hay que decirlo, están juntando los votos y capaz que lo consigan todavía, ¿no? Bueno, muchas veces preocupa más los silencios que las acciones violentas o intolerables del poder. Así como este hombre que vos mencionás, leía recién que Kachanowski, otro economista que no puede ser tildado para nada de comunista, ha renunciado a su condición de socio de la Fundación Libertad, que es una fundación que siempre ha la idea del capitalismo, de la derecha argentina. ¿Por qué? Y porque la Fundación Libertad le permite a Milei cancelar a aquellos economistas que a él no le gusta. Entonces, a Kachanowski ya en más de una oportunidad, en estos encuentros que hace esta fundación, se lo invita a retirarse porque el presidente no quiere que esté presente en la sala. ¿Me entendés? Entonces, cuando la gente empieza a aceptar por conveniencia, por miedo, estas actitudes fascistas o estalinistas, como quieras decirla, son totalitarias, de la cancelación de las personas porque no te gusta cómo piensen, bueno, ya estamos entrando en un terreno muy próximo, que es el terreno, bueno, de por qué estos totalitarios terminan imponiéndose y haciendo los desastres que terminan haciendo. Es la famosa banalidad del mal. O sea, acá hay personas como esta gente de la Fundación Libertad, como muchas otras, que por sus intereses o por miedo toleran estas cosas. Y eso en el marco político también.
Acá hay dirigentes políticos que justifican una alianza con esta extrema derecha porque dicen para que no vuelva el kirchnerismo. El kirchnerismo no va a volver más porque la gente no lo va a votar más, pero tampoco vos podés admitir o aceptar que tenés que tolerar al tolerante. Y esta es una discusión muy interesante de la filosofía política que lo planteó un gran pensador liberal que tuvo que exiliarse cuando los nazis llegaron a Austria. Me refiero a Karl Popper, que en una sociedad abierta el gran dilema es si hay que ser tolerante con los intolerantes. Y la respuesta es no. No se puede ser tolerante con los intolerantes. Porque si uno tolera estas cosas, temprano la sociedad se convierte en una sociedad odiadora, en una sociedad que acepta el mal, el totalitarismo, y ya los argentinos con otros espacios políticos, otras corrientes, con kirchnerismo, porque crecíamos a tasas chinas, se acepta la corrupción. Y hoy estamos pagando las consecuencias de esa corrupción. Lo pasó también en San Juan. Entonces, bueno, me parece que a medida que se acerca el 2027 hay que tener muy claro que no se puede ser tolerante con los intolerantes. Con la democracia no se juega, porque no es solamente ir a votar cada 2 años, es también respetar principios, valores, conducta, gestos, que este gobierno los desprecia, los detesta. Y entonces no se puede ser tolerante con esta gente. Claro. Y vos fíjate que el dirigente agrario este que te estaba mencionando, Peretti, que es importante lo que subraya, porque tenemos toda la provincia de Santa Fe extranjerizada y la provincia de Tucumán entera en manos de capitales norteamericanos. Pero hace un razonamiento muy importante porque dice que el Congreso de Uso y Tenencia de la Tierra que se hizo en Parque Norte en julio del 2004, con referencia a un primer proyecto contra de la extranjerización, lo analiza también porque incluye un eje internacional sobre lo que consideró preocupación mundial por el acaparamiento de tierras. La FAO y el FIDA, preocupados por lo que se llama land grabbing, dijo en referencia a una dinámica que aseguró era una forma de generar enclaves productivos adentro de los países. Fíjate vos que esto parece que para muchos es una cosa nueva. Si no analizás lo que ha pasado antes, ¿no es cierto? Siempre estamos en el horno, Marcelo, ¿no? Bueno, las mineras son enclaves productivos. Por eso es que no derrama la provincia de San Juan. Y con respecto al tema de la aplicación de la ley actual, de cuánta tierra pueden tener los extranjeros en Argentina, en el caso de San Juan, tenemos 2 departamentos que exceden el 15%, que es Iglesia, donde el 25% del territorio departamental está en mano extranjera, están en manos de las compañías mineras, y en el caso de San Martín el 20%, que está en manos de compañías vinculadas al tema de la vitivinicultura. Me parece que la idea del gobierno incluso no se justifica porque quieren elevarla al 25% la posibilidad de que el territorio nacional esté en mano extranjera cuando actualmente no llega al 5% o está en el 5%. En realidad lo que habría que hacer es provocar la desinversión en Iglesia y en San Martín para que se respete la ley, salvo que tengan derechos adquiridos y sean anteriores a la sanción de esa ley que data del año 2011. Bueno, dicho esto, yo vuelvo a insistir, ya no es para mí una cuestión meramente ideológica, dogmática, de personajes como Sturzenegger, que si por él fuera, no existiría ni una fábrica de alfiler en Argentina. Se dejaría todo librado al mercado. Así no va a ir, así no va a ir y bueno, así le va a ir a ellos también en las elecciones del 2027, porque acá en San Juan, como en Argentina, la gran mayoría de los argentinos, los sanjuaninos, que están haciendo un esfuerzo enorme para terminar con la inflación, bueno, no solamente están pagando el costo, no lo hizo la casta política, que ha zafado enormemente con pagar, digamos, el costo de bajar la inflación, sino que también lo maltratan y no se comprende lo que está sucediendo
en la calle, en la vida cotidiana. Así que bueno, veremos qué va a pasar en el 2027. Claro, sí, siempre uno analiza estas cosas. Estas son declaraciones muy interesantes, las de Peretti, eh, porque él sostiene que esa ley él dice, el verdadero problema que tiene esta ley eh, es justamente eso, ¿no? Lo que estamos señalando, y además, eh, eh, esta ley dice, nadie me pudo explicar por qué la mandaron al Congreso. Esta es una ley que tiene una trampa, es una ley cazabobos. ¿M? Y en esa misma línea dijo, esta ley pretende la balcanización de la República Argentina, la disgregación. Todo un dato fuerte, ¿no? Bueno, por eso te digo, esto tiene que tener alguna explicación política de por qué la insistencia de la extranjerización de la tierra argentina. Ojo que elimina los límites de que las corporaciones agrarias adquieran en la zona núcleo, donde está la riqueza argentina, soja, trigo, maíz, girasol, etcétera. Este presidente está muy vinculado con empresarios tecnofeudales como Peter Thiel y otros más que bueno, una visión del capitalismo donde la democracia y sus órganos de control republicano tienen que desaparecer. Y que porque son un problema, porque para ellos la única libertad es la de ellos y la posibilidad de acumular riqueza hasta la luna. Y esto es literal, porque hay una gran discusión a nivel internacional respecto a términos de la distribución de riqueza y la potestad tributaria que deben tener los estados sobre estos multimillonarios o megamillonarios. En el caso argentino, estamos alineándonos con estas posturas de desarmar la democracia, porque lo consideran que es un problema para el avance de estas fortunas, restringir, no restringir, sino directamente eliminar o reblandecer los controles propios de una democracia constitucional, darle la posibilidad a estos tipos, bueno, de que se queden con todo. Por eso es que Milei cuando sale al extranjero, salvo verlo a Trump o a sus amigos de la ultraderecha, va a Congreso o va a ver a esta gente que tiene este tipo de idea. Por eso, para entender lo que está pasando en Argentina, tenemos que comprender e entender cuál es la política o cuál es la visión internacional de Milei. No le interesa tener una relación de integración con Brasil. Le interesa que Brasil quede en manos de personas que, como él, estén dispuestos a entregarle, no sé, el Amazonas a un par de multimillonarios. Ahora, Marcelo, a tu juicio, el tratamiento de esta ley, ¿a vos te parece que van a estar los votos? ¿Te parece que hay Bueno, a voluntad? ver, tenemos este tema de los colaboracionistas, como teníamos en la época del kirchnerismo. El colaboracionismo en Argentina permitió que se votara una ley donde se consagraba la impunidad de la causa de AMIA y la Embajada de Israel con esa aprobación del acuerdo con Irán. En nombre de que había que colaborar, que la economía venía bien, bueno, hubieron muchos que colaboraron en las barbaridades que se hicieron en la época del kirchnerismo. Acá está pasando lo mismo. Hoy la discusión es si la senadora nacional por Mendoza, que tiene un embarazo complicado, no puede viajar al Congreso de la Nación, puede participar o no de la sesión por Zoom. Entonces hay una tensión con la vicepresidenta, que ya está hace más de 2 años, casi del día 1, echada del paraíso libertario, de habilitarla a participar y votar por Zoom. Pero ¿qué hace Milei? Adelanta su viaje creo que a Ecuador y a Colombia, donde asume el nuevo presidente colombiano, para que la vicepresidenta no participe en la sesión y lograr que si hay un empate, desempate un senador adicto a su creencia. Claro, Entonces, bueno, que este es un tema porque todos sabemos que las provincias están pasando por situaciones dramáticas, porque también a ellos se les traslada el ajuste para bajar el déficit fiscal y no tener inflación. Y así el resultado
de provincias como la nuestra que no tienen obra pública o es insignificante, y ya no se pueden hacer cosas que se hacían antes cuando sobraba el dinero inflacionario. Pero para poder mantener las cuentas, entregan los votos al gobierno nacional y así es como se va generando un daño, un perjuicio al país, y nosotros somos parte de la Argentina que no va a afectar a los sanjuaninos. Entonces, bueno, el Congreso hace mucho tiempo dejó de ser una representación de las provincias y las provincias en su interés junto con el federalismo nacional, y la Cámara de Diputados también dejó de ser representativa del pueblo a través de los partidos políticos. Entonces se va alineando los votos en función de intereses particulares que terminan afectando el conjunto. Bueno, son problemas que tenemos que algún día ponerle atención y tratar de resolverlos. Ahora, hablaste de Milei y el muchachito, cuando vino a San Juan, y el muchachito este de pedidos ya. Contame, hasta lo que conoces vos, el tema de la aplicación. Tu experiencia, tu estudio, tu análisis, es decir, ¿qué significa la aplicación? ¿Aparece como una cosa gratis? Yo lo sé que no, pero decime o explicanos cómo es el tema de las aplicaciones. Bueno, los dueños de las aplicaciones lo que quieren es, obviamente, restringir o eliminar las democracias porque las democracias son deliberativas y establecen regulaciones y reglamentaciones que, entre otras cosas, pueden no solamente cobrar impuestos, sino también pensar en otro actor social para no verlo o no perjudicarlo. Te pongo, por ejemplo, un caso concreto en San Juan. Se está debatiendo con la nueva ley de tránsito y transporte y su reglamentación, que en definitiva van a imperar las aplicaciones. Va a desaparecer de esta manera el oficio del taxista o el remisero. Cualquiera que tenga un vehículo y baje en aplicación va a prestar esto, que deja de ser ya un servicio público. Esto beneficia obviamente a estas personas que están atrás de las aplicaciones, Didi, Uber. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos con estas aplicaciones incrementan su ganancia y terminan afectando el mercado de servicio público de pasajeros, y termina, bueno, empobreciendo a todos los que trabajan en este sector, porque no es lo mismo tener 1.500 taxistas que tener 10.000. Y vas a tener 10.000 porque hay una situación económica y social en San Juan grave, porque la gente o no tiene trabajo o no le alcanza y necesita o trabajar de Uber o completar su ingreso por el Uber. Entonces se achata y se empobrece en términos generales, pero los que salen ganando y hacen fortuna son los de las aplicaciones, que ni siquiera pagan impuestos. Ni siquiera se presentan en los juicios de accidentes de tránsito cuando hay un siniestro y porque están trabajando en estas aplicaciones las personas. Yo pongo un ejemplo para dimensionar lo que está pasando. En realidad el ejemplo lo pone un autor italiano, Giuliano De Empoli, de un escrito que se llama La hora de los depredadores. Y él pone un ejemplo. En Francia, en un pueblito muy lindo, donde la ecología se sustenta sobre la base de restringir al máximo el transporte particular de automóviles. Hay bicisenda, poco, el transporte que hay mayoritariamente es público, es una vida tranquila, maravillosa, hey. Bueno, pero cerca de ese pueblo pasa una gran autovía francesa que conecta muchas ciudades muy importantes de Francia. La aplicación Waze, que es una especie de Google Maps, un día le empezó a decir a sus usuarios: mire, para evitar que usted quede estancado en la ruta y se demore llegar de tal punto a tal punto, pase por el medio de esta ciudad y va a usarse 20 minutos, media hora. Bueno, de la noche a la mañana ese pueblo fue invadido de autos. Obviamente, los pueblerinos fueron a pedirle respuesta a sus representantes, al intendente, a los concejales, quienes se reunieron y dictaron una ordenanza prohibiendo el paso de automóviles por su ciudad, para poder recuperar la calma y la tranquilidad y la ecología que tenía ese pueblo. Obviamente,
para eso tenían que pedir a la aplicación que modificara, digamos, el sistema y que dijera que por ahí no se... Cuando intentaron ubicar la empresa, encontraron que habían 2 empleados en Ámsterdam, porque la sede central está en Silicon Valley, en California. Y estos empleados decían, mire, nosotros solamente hacemos el mantenimiento de la aplicación, nosotros no decidimos. Fueron a hablar con la gente de Silicon Valley, imposible, llegar a un acuerdo. ¿Y qué es lo que hizo casi el pueblo levantado en armas en ese pueblito francés? Y bueno, puso obstáculos físicos para que nadie pudiera entrar a la ciudad. Entonces la aplicación llegó el momento que tomó nota de que no se podía pasar y empezó otra vez a decirle a los automovilistas, a sus usuarios, vuelva a la ruta. Entonces, este es un tema global, mundial, que amerita una discusión en todos los órdenes. La aplicación de la inteligencia artificial, la aplicación de los robots en los procesos industriales, este tipo de aplicaciones que barata el costo del trabajo, pero que produce grandes ganancias porque hay un problema de aplicación impositiva internacional. Es decir, esto amerita el multilateralismo, amerita decir que los países se junten en organizaciones internacionales para empezar a regular estas cuestiones, porque si no, vamos hacia un mundo donde, muy poco, como está pasando ya, tienen muchísimo y la gran mayoría no tiene nada. O va a tener algunas distopías como la que plantea Elon Musk y tal vez en un tiempo capaz que sea una realidad, en que la gente cobre un subsidio y no trabaje porque todo el trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial o los robots. Y a mí, el sentido de mi vida, entre otras cosas, es trabajar, levantarme de la mañana, hacer un esfuerzo en mi trabajo y, bueno, ganarme mis ingresos con el sueldo en mi frente. Yo no soy muy religioso, pero lo dice la Biblia. Entonces, ojo, todo este tema hay que discutirlo, ya empezó a impactar en San Juan. Y el caso más concreto es este tema de una reglamentación que en vez de proteger el oficio, bueno, les permite a estas aplicaciones internacionales hacer grandes ganancias, empobreciendo a las personas que trabajan como taxistas, remiseros, y ahora cualquiera que tenga una movilidad, un auto, una moto, y baje la aplicación. Claro. Bueno, y se va generando y tiene un efecto multiplicador, ¿no? Porque el achicamiento de muchas estructuras que estaban a lo mejor sobredimensionadas van cayendo en esta red de aplicaciones que van en detrimento, como lo has explicado vos, pero me parece que sí, hay que aprovechar la democracia para analizar entre todos la mejor aplicación en términos de aplicación a persona de las cosas del día a día, ¿no? Que están ocasionando sus perjuicios. Bueno, y me queda el tema electoral a nivel nacional. ¿Te parece que las PASO a nivel nacional se van a eliminar como quiere Milei o eso va a requerir de los votos de los muchachos? Bueno, lamentablemente los gobiernos modifican las leyes electorales a su conveniencia. Milei y su gente dicen, bueno, sin paso impedimos que la oposición se organice con internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y bueno, disperso esa oposición y gano en primera vuelta. Acá en San Juan está pasando lo mismo, no se sanciona una ley electoral porque el gobierno provincial está especulando si logra o no un acuerdo con la Libertad Avanza, que si ese acuerdo se da, malabloquista, va a hacer que el gobierno provincial desconozca lo que hasta ayer ha dicho de repudiar la ley de Lema. Yo no veo otro sistema electoral que contenga a un Orrego y a un Pelú que desde que militaban con Basualdo no se pueden ver la cara en un mismo frente electoral. Es algo que sea juntos pero separados, que es lo que garantiza una ley de Lema. Pero todas estas especulaciones demuestran la poca y nula calidad institucional y política que tiene la Argentina y San Juan. Por suerte, el electorado argentino y sanjuanino ha demostrado que cualquier sistema electoral tramposo, amañado, que vos pongas, la gente lo pasa por encima. Esto le pasó y si no, hay que preguntarle a Uñac.
cuando pensó que con la ley de Lema iba a mantenerse en el poder violando la Constitución y burlándose de los sanjuaninos. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que a uno le gustaría es un sistema electoral que cumpla con la manda constitucional de que nuestra democracia está sostenida en partidos políticos. Si hoy hay un actor que no existe, son los partidos políticos. Y habría que hacer algo para que esos partidos vuelvan otra vez a tener una relevancia y una credibilidad en la sociedad y, sin duda, una ley electoral y una ley de financiamiento de las campañas políticas sería muy bueno. Pero claro, no es verdad lo que dice el gobierno provincial de que no se va a seguir financiando las internas partidarias. En la provincia no existe ninguna ley. Es más, vos, Carlos, que haces periodismo hace mucho tiempo, nunca ha existido una ley electoral provincial que financie la actividad partidaria interna ni las campañas políticas de los partidos, salvo cuando hay simultaneidad con elecciones nacionales y en la nación que sí tiene leyes de financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos el que lo hace. Pero el Estado de San Juan, salvo cuando el gobernante de turno decide por especulación adelantar las elecciones en relación a la nacional, terminan subsidiando los partidos en la compra del papel para la boleta sana, porque el costo es altísimo. Por eso es que la nación siempre se hacía cargo de la confección de los votos. Eh, que bueno, que después trajo esas perversiones de la aparición por todos lados de partidos políticos para cobrar el subsidio por el papel. Pero bueno, ahora va a haber boleta única, boleta papel única, así que no se va a subsidiar más. En todo caso, el Estado va a tener que pagar esa boleta papel única para que la gente pueda votar, pero no se subsidian los partidos. Entonces, bueno, creo que la premisa debiera ser eso, un sistema electoral que tienda a ver si podemos hacer sobrevivir o revivir, mejor dicho, a los partidos políticos para poder cumplir con ese mandato constitucional que nuestra democracia se sostiene en un sistema de partidos políticos, que hoy no existe. Por último, Marcelo, vos que defendés a José Gabriel Risueño en esta querella criminal que ha hecho contra José Castro, ha habido un pronunciamiento previo que lo único que hace es ganar tiempo, a eso lo digo yo, por supuesto. Te pregunto a vos qué significa haber pasado, creo que para el 19 de agosto, ¿no? Sí, no conozco las razones del tribunal, pero la audiencia que estaba prevista para ayer, a las 10 de la mañana, se pasó para el 19 de agosto a la siesta. Hay que decir que esto es una querella privada por calumnia e injuria, más una acción civil por daño moral, por los dichos que el intendente tuvo con Risueño respecto a su explicación de por qué tiene tantas causas penales vinculadas a hechos de corrupción en trámite en la justicia. Y nosotros queremos que este hombre se retracte, cosa que no ha hecho, y que, bueno, tendrá que responder ante la justicia si ha calumniado o injuriado a mi cliente. Claro, pero digo, está bien, será una cosa privada o no, pero en la persona del intendente Castro pesan muchas otras denuncias, pero básicamente uno se preocupa cuando esto se empieza a prorrogar. La prórroga, digamos, es una licencia, es un beneficio para que la pide, porque le da más tiempo para seguramente estudiar mejor la respuesta que tiene que dar formalmente, pero en este caso tiene una consecuencia económica el joven intendente Castro, porque Sí, cuando se te defina escucho. esto, tiene que pagar 80 millones de pesos, de paso si pierde, ¿no? Claro, ahora, estas causas privadas no tienen la accesoria de la inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargo. Seguramente va a estar preocupado por la formalización que se le ha hecho los otros días por aquella ordenanza donde él, con un grupo de concejales oficialistas, se autoperdonaban por la causa que Risueño presentó en la justicia penal sobre el tema de la utilización de maquinaria municipal en un emprendimiento inmobiliario privado. Acá, independientemente de la instancia privada que inició Risueño, yo creo que la justicia que está en deuda con San Juan con respecto
a las causas que involucran a funcionarios públicos, se expida sobre estas dos, la ordenanza y el uso de las maquinarias, y que éstas no prescriban. Porque, bueno, de esa la justicia no va a volver más, Claro. en cuanto al Bueno, descrédito. claro. Habrá que esperar entonces los resultados. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a vos, Carlos, y un fuerte saludo a la audiencia. Gracias, gracias. Bueno, ahí con nosotros el doctor Marcelo Arancibia, dándonos su punto de vista, su opinión, análisis sobre diversos temas que tienen que ver con la economía, bueno, con la extranjerización, este proyecto que se va a tratar posiblemente en el Senado. Digo posiblemente porque hasta el día de ayer le faltaban votos, aunque el oficialismo estaba festejando la chance de que finalmente se trate el día 7. Así que veremos qué sucede.